¿Cómo estás? Juanchi, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Todo Buenas bien? tardes para vos. Muy bien. Hombre de Aire Digital, que le damos la bienvenida, que se suma también a nuestra mesa, pero se amplía el estudio, abrimos la ventana del otro lado, nos vamos a la zona de la pantalla, ¿vale? ¿Estás con invitadas? Somos muchos y tengo el placer de presentar y les doy la bienvenida y muchas gracias por estar este ratito en Aire de Santa Fe. Vamos a hablar un poco de lo que es el periodismo, de la proyección del periodismo y de la necesidad de profesionalización del periodismo en todos sus aspectos. Digo, en las aristas no solo de lo que tiene que ver en las vistas del contexto, de la situación que estamos pasando, sino también, la situación económica, la situación política, el posicionamiento que tienen que tomar algunos medios de comunicación, las decisiones que tienen que tomar algunos medios de comunicación en tiempos difíciles y qué pasa con los profesionales cuando encuentran un montón de herramientas como por ejemplo la inteligencia artificial. Pero no voy a hablar tanto yo, sino que les voy a dar el paso a Alejandra Conti. Ella es integrante de FOPEA. Hola Ale, bienvenida. Te voy a pedir que tomes el micro. Bueno, gracias a vos por estar acá. Y Mariel Fitzpatrick, que Mariel en realidad tiene otro perfil un poco más alto. Hola Mariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te hemos visto mucho tiempo. Sabemos que sos periodista gráfica de investigación, pero te hemos visto muchísimo tiempo en tele también. Has sido compañera de Jorge Lanata también. Por supuesto. Así que conocemos mucho de lo que es la trayectoria de estas dos grandes mujeres. Y primeramente quiero empezar la charla, Ale, pero que vos me cuentes de qué se trata FOPEA y cuál es el objetivo. Si bien los periodistas la tenemos clara, digamos, y sabemos cuál es el horizonte de FOPEA y dónde podemos apoyarnos, parece que está bueno que la gente también sepa de qué se trata. Perfecto. Sí, FOPEA es el Foro de Periodismo Argentino, es una agrupación, una asociación civil de 600 periodistas en todo el país, es una organización bien federal que agrupa a toda esta cantidad de periodistas con el objetivo, un objetivo múltiple, de resguardar la ética periodística, de fomentar la capacitación permanente de los periodistas y de defender la libertad de expresión. Con esos objetivos en mente, estamos hoy en Santa Fe dentro de un programa que se llama FOPEA Entrena, que se hace junto con Google News Initiative, en el cual Mariel fue una de las oradoras junto con Carolina Potocar, por esto que te digo de la necesidad de que los periodistas nos capacitemos permanentemente para que quede claro lo que es un periodista profesional y su trabajo respecto de otras actividades que no son estrictamente periodistas. Es decir, postear en las redes, reenviar mensajes, repostear, eso no es periodismo. El periodismo interpela al poder, el periodismo chequea, verifica las fuentes, se asegura de que lo que está publicando es lo más cercano a la verdad posible. Y eso es lo que nos interesa. Claro, y es un camino difícil, un camino arduo, y muchas veces dicen, bueno, con tantos elementos, con tantas herramientas, con tantas tecnologías, es mucho más fácil. Y en realidad me parece que no, y que hay que cada vez estar más entrenado para tener un ojo clínico y que realmente, de verdad, sepamos por dónde ir y por dónde sopesar, digamos, también la información, ¿no? Mariel, ¿cuál es tu mirada al respecto? Sí, Ale recién comentaba, ¿no? El hecho de que haya una sobresaturación de información no siempre significa que estemos mejor informados, y ahí tenemos que entrar los periodistas. Y también es verdad que hay nuevas herramientas que nosotros podemos incorporar. Yo no creo que el periodismo está en riesgo por el avance de la inteligencia artificial. Es verdad que hay algunas tareas que pueden ser reemplazadas, pero hay un ojo humano, una tarea humana que nosotros tenemos que saber hacer y tenemos que hacer bien. Por eso está bueno, me parece, destacar esta tarea de FOPEA de ir por todo el país tratando de capacitar a periodistas y estudiantes de periodismo. Yo en particular hoy di una capacitación sobre herramientas de periodismo de investigación, y Carolina Potocar sobre nuevas herramientas de Google usando inteligencia artificial que pueden ser usadas por periodistas. Y la idea es, por un lado, ser lo más rigurosos posibles, porque en este momento nosotros estamos sufriendo un embate desde lo más alto del poder, desde la Presidencia de la Nación, con un constante hostigamiento en redes y en los discursos públicamente contra un cúmulo de periodistas de mucha trayectoria y de mucho prestigio, y hacia el periodismo en general. Y eso me parece que no hay una dimensión que, más allá de afectar personalmente a uno o a quien le toca, afecta al periodismo en general. Y esta descalificación del periodismo, este desprestigio que se busca, en definitiva, lo que termina afectando es que aquella información que estamos dando, aquella investigación, aquello que revelamos y que incomoda al poder, o aquel que tiene una noticia crítica del poder actualmente, bueno, entonces se lo descalifica.
Y la sociedad tiene que entender que la tarea de los periodistas es muy importante. Exacto. Para poder, a la hora de votar, contar con mejor información, para poder reclamarle a sus dirigentes, para saber cuándo tiene que reclamar derechos, para saber cómo se usan los fondos de los recursos públicos. Los periodistas tenemos que hacer eso. No todos hacen investigación, pero digo, en general, digamos, todos tratamos de aportar a contar la realidad, a contarla con profundidad, con rigurosidad. Si hay una descalificación constante hacia el periodismo y los periodistas no hacemos nuestro trabajo seriamente, está en riesgo un pilar de la democracia, como es la tarea del periodismo, ¿no? Sí, aparte también, digo, la sociedad debe caer un poco también en la cuenta que esto de no recibir del todo bien la información o de este ataque al periodismo y del no dejar trabajar libremente, influye en todas las decisiones, en las decisiones cotidianas, en la construcción del ojo crítico también del ciudadano de a pie, del ciudadano común y corriente que por ahí muchas veces dice, yo me traslado en bicicleta, a mí qué me importa el aumento de combustible, ¿no? La lectura de fondo, la cuestión integral, el mapa político, digo, invitar también, digo, tratar de dejar de lado a los periodistas es también adormecer un poco a la sociedad para que nadie lo despierte o para que nadie trate de interpelar y de buscar en el otro algún tipo de reacción respecto de la realidad y del contexto. Y además porque hay algo, muy importante. En las redes sociales, particularmente en este momento, hay muchísima información que no es verdad. Sí, tal cual. Operaciones, y la gente no tiene quizás, y no tiene por qué, no tiene tiempo, está lidiando con su situación económica, tener herramientas para poder distinguir qué es verdad o qué es no. Nosotros estamos entrenados para eso y por eso la idea es que los periodistas nos formemos, que nos formemos continuamente para poder decirle a la sociedad, no qué tiene que votar o qué tiene que hacer, pero decir las cosas son así. Esto que está circulando es falso, o esto está fuera de contexto, o estas cifras que dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia matutina no son así. La insistencia en los ataques a los periodistas dan la idea de que es preferible una sociedad desinformada o mal informada, casi te diría adrede, porque es muy llamativo que se tome a todo el periodismo sin discriminación como un enemigo del poder. Una de las preguntas que surge con todo esto, ¿no? Es pensar un poco cómo impacta, y esta es la pregunta que quiero hacerles, cómo impacta, por ejemplo, que desde el gobierno nacional se haga un recorte sobre los medios públicos, que se tome una intervención que quizás no es tan buena o no está tan bien vista por parte de la sociedad sobre los medios públicos y cómo impacta esto en el periodismo. ¿Vos te referís a los medios públicos? Sí, Telam, o sea, en supongamos. manos del Estado. Telam, TV Pública, bueno, Telam de hecho Telam sufrió el cierre. prácticamente ya está en una mínima expresión, ¿no? Sí, la televisión pública me parece que hubo una expresión inicialmente que me pareció saludable, que era sacarle un sesgo político, porque es una televisión que solventamos todos con nuestros recursos y la idea es que sea estatal y no partidaria y que no tenga un sesgo en apoyo del gobierno de turno. Eso me parece saludable, porque me parece que se desvirtuó a lo largo de los años, pero también, digamos, quizás lo que creo es que hoy por hoy al gobierno de la televisión pública no le interesa, porque al gobierno de Milei, y también por un cambio de los tiempos, pero en particular esta gestión, su atención está puesta en las redes. Es más, ellos creen que pueden prescindir del periodismo y comunicarse directamente con sus seguidores en las redes. Y por eso es importante, y también la tarea de FOPEA, los periodistas no importa que cambie la plataforma, los periodistas necesitamos estar ahí, porque si no, solo se queda el discurso del gobierno, con la forma en que lo dice el gobierno, o, digamos, los que de alguna manera pueden tener un interés, un sesgo, una motivación, otro tipo de motivación. A mí me parece que los medios públicos al gobierno no le interesan, porque claramente su foco está en otro lado. De cualquier manera, me parece que habría que repensar los medios públicos en un contexto actual, un debate que quizás debiera darse en el Congreso, más allá del marco de ajuste general que hay, que es entendible, que había que recortar, hay quizás mucho personal o cuestiones que había que atender o verse, digamos, puntualmente, ¿no? O sea, me parece que hay cuestiones de medios públicos que había que revisar y había un debate pendiente como sociedad. Pero yo creo que realmente a Milei no le interesan los medios públicos. Quizás lo que quiere es terminar con ese gasto. Bueno, tantas otras cosas, ¿no? Claro, y justo, mira, estaba viendo que en estos momentos la TV pública con su cuenta de Twitter acaba de dar los números de lo que fue el anuncio de ayer, de lo que fue la cadena nacional del día de ayer, y en esto que analiza, separa TV y cable con streaming,
el número de streaming ha sido muy alto y creo que uno de los más altos de los últimos tiempos en cadenas nacionales. Estamos hablando de 1,5 millones de personas casi viendo a través de YouTube, algo que no es habitual, con un punto de rating más o menos de 17, y la TV con cable incluido habla de 7,8 millones. Si bien todavía el consumo en los medios tradicionales sigue siendo mayoritario, hay una baja notable y hay también, por supuesto, un crecimiento a través del streaming o plataforma, ¿no? Sí, es una novedad, es un fenómeno muy argentino también, eso hay que tenerlo en cuenta, no se da en la misma medida en otros países del mundo. Sin embargo, creo que la novedad es hasta que se acomoden las cargas, hasta que la gente decida, bueno, me inclino por esto, por otro, por lo que va apareciendo. Es un poco también la decisión del ciudadano, cómo se informa. Y no importa que sea por streaming, por redes, por medios tradicionales, el problema es si hay periodistas informando o no, si hay periodistas profesionales informando o no. O si la gente sabe distinguir entre un posteo realizado por un periodista profesional o un posteo realizado por un militante político que está operando con algún interés en particular. Ese es el problema actualmente. Exacto. Por eso lo más importante que tiene un periodista y lo que de alguna manera le da confianza a la ciudadanía en respecto a la información que recibe es cuando un periodista es creíble. Si no es creíble, bueno, puede estar actuando en función de respondiendo a alguien que lo mandó o está cobrando un dinero por atrás. Entonces me parece que esa credibilidad es la que como periodistas profesionales nosotros debemos defender y debemos defender ese tipo de periodismo. No un periodismo que opina de todo, agresivo, que no es transparente respecto de su trabajo, por ejemplo, que no cuenta cómo accede a esa información. No es periodismo que alguien te pase información por WhatsApp y uno lo diga al aire sin chequear nada, porque entonces está siendo funcional al interés de alguien que te está pasando la información. Digo, nosotros tenemos también la labor, si se quiere, educativa, de poder mostrar a la sociedad cómo se hace buen periodismo, porque eso es importante a la hora de que ellos tengan la gente tenga que tomar una decisión de distinta índole y también a la hora de voto, que es muy importante. Si en la elección de medio término, con la información que el periodismo pueda transmitir, digamos, contextualizar, la gente apoya a este presidente, bienvenido sea, pero que la información exista, no que exista solo una versión oficial o solo una versión de redes. Respecto al streaming, yo creo que la suba del streaming respecto de los medios tradicionales, que bajó mucho la cadena nacional, tiene que ver con el público de Milei. Seguro. El público de Milei es un público que muchos jóvenes que consumen streaming y nuevas plataformas y no miran más la tele. Entonces es una campaña centrada ahí también, Yo ¿no? estaba por En ese decir eso, público. justamente, que es totalmente llamativo en realidad el número para ver una cadena nacional anunciando un presupuesto. Sí. ¿No? Es llamativo, es digno de sentarse un ratito y mirar, ¿no? Y fijarse, bueno, cuáles son las métricas, por dónde va y demás, ¿no? Igual es un número que si hubiera una forma de comparar, es un contrafáctico lo que voy a decir, pero habría que ver qué cantidad de audiencia habría tenido esto en otro momento histórico, Claro, o al tal comienzo cual. de la gestión y demás. Ahora Milei está descendiendo. La cadena nacional de apertura de sesiones legislativas tuvo mayor número. rating, ¿no? O sea, generó más expectativa. Bueno, también es otro es momento, otra lectura y tal cual. se Otro momento cumplieron de la 9, gestión. exacto, 9 meses, entonces me parece que hay un desgaste inevitable para cualquier gestión. Y también creo que hay, para aquellos que apoyan a este gobierno, hay como una mayor agresividad a aquellos que le marcan algunas cosas. Hay menos tolerancia. Un gobierno a 9 meses de gestión no está recién llegado. Entonces es lógico que desde el periodismo estemos marcándole cosas y me parece que ahí los seguidores de Milei reaccionan en las redes muy hostil, en una forma muy hostil para el periodismo. Y no está bueno porque además termina generando autocensura a muchos colegas que, bueno, quizás no quieren pasar por esa situación de hostigamiento. Sí, por supuesto. Que incluso puede involucrar datos personales, o sea, cosas que tengan que ver con la esfera privada. Me parece que en ese sentido está bueno encender una luz de alerta, ¿no? Ni los periodistas somos todos llorapautas, ni nosotros vivimos por la pauta, ni los periodistas viven de la pauta. Los medios reciben pauta. La pauta no es algo ilegítimo, es un destino que se le da a una porción de fondos públicos para campañas que, por ejemplo, podrían servir para prevenir el dengue cuando haya un rebrote ahora, cuando empiece el calor, que no la hubo en el verano, no hubo una campaña informativa. Y quedó clarísimo con los números de contagio. La pauta oficial puede ser eso. Tal cual.
pauta para que el medio hable bien de. Eso es no entender cómo funciona el periodismo y no entender que lo que hacemos periodismo lo hacemos porque nos sentimos periodistas y porque no porque alguien nos paga el sueldo como a todo el mundo, no porque estamos tratando de congraciarnos con un funcionario. Lo que pasa es que eso es una estrategia muy típica de los populismos, de crear un enemigo, de que siempre haya un enemigo. Esto sucede en gobiernos de distintos signos políticos, pueden ser de izquierda, de derecha, pero siempre tiende el populismo a crear un enemigo para hacer el bueno de la película y generar favor político, generar una especie de clientelismo también. Claro. Ese es el origen. Y agrego una cosita más. Me parece que este ataque constante del presidente Milei, que baja hacia sus seguidores de los periodistas son mentirosos, digamos, puede haber algún caso, pero en general los periodistas no buscamos mentir, podemos tener un error en la información incompleta, pero digo, lo que debería suceder desde el poder es decir, no, esto no es así por esto y por esto lo otro. Es válida la aclaración, es válido decir, bueno, no, acá esta nota, digamos, que publicó, que dijo algo, no es por tal motivo, pero en lugar de aclarar, hay un ataque. En lugar de clarificar la información, porque clarificar la información sería importante para la sociedad. No hay información institucional tampoco, digamos, información que se pueda contrarrestar o información seria que pueda salir emitida, digamos, de manera oficial, porque también incluso la persona que está a cargo es muy agresiva de por sí. Una de las, justamente en el taller de hoy mostramos herramientas, sitios para acceder a información que a veces lo que cuesta es acceder. El Estado tiene información porque por cuestiones burocráticas. Digamos, sí, porque hay un sistema que ya funciona desde hace mucho tiempo, una estructura de Estado. No está accesible, los periodistas no saben cómo o qué poder reclamar, porque también para pedir información hay que saber exactamente qué hay, qué no hay, qué pedir. Me parece que ese ejercicio de pedir información, la información pública es de los ciudadanos, los periodistas actuamos como intermediarios, pero ese ejercicio de reclamar que la información institucional y oficial esté disponible, no hay que dejarlo. Tal cual. Muchísimas gracias. Un placer haberlas tenido este ratito. Ojalá del otro lado también se recepcione de buena manera, teniendo en cuenta que bueno, que es una profesión que hoy está en jaque por distintas razones y que entrenarnos y que ponernos juntos y que intercambiar ideas y debatir y seguir creciendo como profesional e inspirarse en el otro también está muy bueno, y FOPEA entrena, forma parte de esa idea y va por ese camino para ir metiéndose en distintos lugares del país y para hacer crecer la profesión del periodismo de manera profesional. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Estaban con nosotros, bueno, Alejandra Conti de FOPEA y también Mariel Fitzpatrick, una de las oradoras que hoy estuvieron formando parte de este evento. Cada tarde en Aire de Santa Fe pasan cosas. ¡Pará! En Mayorista Macro te alcanza para más. Y para mucho más con ofertas como esta. Shampoo Plus Vela Antioxidante por 1 litro a solo 1.875 pesos. Promoción válida del 12 al 18 de septiembre de 2024. Condiciones aplican. Conoce más en macro.com.ar. Somos reales. Vestimos tu actitud. Baterías Cabrera Hermanos. Aquí está Toro, que premia como jugador del partido a vos, que no dejaste que ningún vaso se vacíe.